Hemos visto que en este tema he podido personalmente mirar que hay, como les dije, es muy, nos ayuda a confrontarnos en muchas áreas porque vamos a ver quién fue Débora en una sociedad tan patriarcal como era en este tiempo. Entonces, ¿quién era Débora? Entonces, su nombre significa abeja trabajadora. Era Oh, aguda, perceptiva, ella era servicial, dulce con sus amigas, pero aguda con sus enemigos. Ella fue la esposa de Lapidot. La historia de Débora, como les mencioné, está en Jueces 4:5 y Débora es conocida por ser principalmente la única mujer juez y profetisa de Israel en la época de los jueces. Débora era una mujer de gran sabiduría, revelación y discernimiento. Eso podemos ver en Jueces 4:5, donde menciona la palabra de Dios acerca de lo que era ella, los dones que ella tenía. Y Débora era también como una madre, una dadora y una cuidadora de vida, porque Débora, al ser madre en Israel, estaba también reflejando lo que Dios mismo declara de él para su pueblo, ¿no? Porque el Señor se presenta en muchas maneras con el pueblo de Israel con esa figura de protector, de guardador, que es lo que normalmente nos define a nosotras en nuestro diseño. Vamos a ver que en Jueces 4:1-3 empieza la historia de ella. Vamos a ver notas importantes. Jueces era un libro lleno de acción, debido a que era como una película de grandes ejércitos, había misiones a medianoche, asesinatos secretos. Si nosotros nos damos una lectura acerca de Jueces, podemos ver todo todo, cómo la maldad en ese tiempo dominó al pueblo de Israel, ¿no? Fueron atacados, pero también al mismo tiempo vemos que fue por su desobediencia. En estos versos notamos otra vez la desobediencia del pueblo de Israel. Otra vez llega el castigo, otra vez entran en razón y claman por ayuda, otra vez y otra vez. Esta era una conducta que ellos llevaban casi que todo el tiempo, como ustedes pueden ver en las escrituras, y en medio de este trama de cada episodio, podemos ver nuevamente que el mismo patrón está durante todas las generaciones. La misma nación rompiendo promesas, los mismos líderes ignorando las mismas advertencias y las mismas personas cometiendo los mismos errores. La pregunta aquí es, ¿qué patrones dolorosos estamos experimentando u observando en nuestra propia vida? Pues normalmente suele suceder que puede pasar que estamos nosotros día a día con estas luchas que son repetitivas. Pero como ya habíamos hablado anteriormente, cuando nosotros creemos y confiamos que existe un Dios todopoderoso, es quien cambia, nos hace nuevos. Él no cambia la conducta. Dios no cambia la conducta. Lo que hace es hacernos nuevos. Por eso dice que nosotros somos barro en las manos del alfarero. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros confiamos, todas estas cosas cambian de maldición a bendición. Siguiendo con la historia de Débora y cómo se desarrolló en Jueces, vamos a ver cuando Débora entra en escena. Primero, ¿cuál era la costumbre? ¿No? Dios levantaba a un juez en ese tiempo, varones, pero necesitaban uno para expulsar a los enemigos de Israel que les habían oprimido por más de 20 años. Y como les dije anteriormente, si nosotros leemos el libro de jueces, vamos a ver inclusive que eran demasiado sanguinarios en muchas de las maneras de castigar al pueblo. Dios levantó en este ambiente una mujer que era como una madre, una dadora y cuidadora de vida. Por supuesto, este hecho es una muestra del corazón de Dios para con nosotros. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo el amor del Señor se asemeja al de una madre que está cuidándonos, que está protegiéndonos. Esto podemos ver en Isaías 49:15
y en 66, 10, 14, también cómo es la figura de Dios de protección y justo de este amor fraternal que, hace, que asemeja el mismo amor de una madre. Podemos en estos pasajes también ver cómo Dios muestra un profundo afecto que nutre, consuela, protege y mima. Por lo tanto, podríamos decir que al ser la madre de Israel, Débora estaba reflejando esta forma de que Dios es con nosotros y él mismo se declara en Isaías que él era eso para su pueblo. ¿Cuál es el momento inesperado para todo el pueblo de Israel? Que el libro de jueces en este momento es claro al respecto y dice en jueces 4:4 que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, que era Débora. Débora emerge como un faro de esperanza. Se la presenta como una profetisa y la única jueza femenina mencionada en el libro de los jueces. Este es un momento inesperado para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios lo hizo como mencioné, en un momento inesperado, porque ellos estaban pidiendo por salir la esclavitud de 20 años que ya estaban oprimidos. El suceso controversial. Ella juzgaba en un lugar público, es decir, era una jueza que tenía toda la autoridad para aparecer en los lugares que ella necesitaba estar para proclamar la palabra que Dios le daba a ella, la revelación. En Jueces 4:5 dice que ella se sentaba a juzgar bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas acudían a ella en busca de justicia. En una sociedad patriarcal, como les mencionaba, su posición de liderazgo subraya la idea de que Dios puede llamar a cualquiera para servir en sus propósitos, independientemente del género, sin perder la esencia de su diseño. Esto es bien, bien clave entender, porque ella nunca perdió la esencia del diseño, ni todo lo que conlleva como desarrollar el diseño. También Débora rompe esquemas. Podemos ver que Débora convocaba a los hombres cuando tenía un mensaje para ellos y hablaba explícitamente en el nombre del Señor. Esto vemos en Jueces 4, del 6 al 7. Ella declaraba los mandatos del Señor a sus hermanos. La sabiduría y la perspicacia espiritual de Débora le ganaron el respeto del pueblo y ella servía como un conducto para la guía de Dios. Es decir, que todos se acercaban a ella por pedir consejo, para pedir justicia, como era antes con todos los jueces. Ahora, vamos a ver la respuesta inesperada. La respuesta inesperada es que una vez que ella tenía y sabía cuando el Señor le hablaba, ella iba a la persona que el Señor le conducía. Y en esta historia, Barak era la persona a la que Débora debía darle el mensaje. Entonces, la respuesta de Barak al llamado de Débora, que fue decirle, mira, tú tienes que sacar al pueblo de Israel de toda la opresión, tú vas a ir contra el rey Jabín y Sísara, y él, cuando ella le dice, él no le creyó, o sea, él tuvo miedo, hay la Biblia no dice qué sentimiento pudo haber generado él exactamente, pero hay muchos estudios teológicos que hablan de miedo, de falta de fe, que vamos a ver más adelante, puesto que revela su vacilación y necesidad de seguridad. Él le dijo, cuando ella le dijo que él tiene que ir a la guerra, él le dijo en Jueces 4:8, si vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Entonces, ahí podemos ver que estaba poniendo condiciones a su obediencia y desafiando a la profetisa. Podemos pensar muchas de estas interrogantes. Vamos a ver ahora qué es lo que pasó con este suceso. Aquí vemos la providencia de Dios. ¿Por qué? Puesto que en Hebreos 11:32 al 34 hace una mención de Barak. Acuérdense de este versículo que dice Jueces 4:8, que dice, si vas, iré, ¿no es cierto? O sea, él le dijo, si tú vas, yo iré, y si no, no iré.
Hebreos es uno de los libros que habla acerca de todos los héroes de la fe, como ya habíamos hablado con Aquí el comentarista bíblico Michael Wilcock nos recuerda que la presencia de Barak en el Salón de la Fe de Hebreos 11 le concede un cierto beneficio de la duda. Entonces, ahí es cuando nosotros pensamos esto. No tenemos ningún libro escrito por Barak, no era un juez de Israel. Quizás para algunas de nosotras ni idea teníamos de que él existiera, ¿verdad? No hay Claro. ningún salmo que le haya atribuido, precisamente de eso se trataba. ¿Por qué Dios está obrando nuevamente con los desconocidos, impensables, con los menos probables y con los débiles? El reto era mayúsculo, enfrentarse contra 900 carros de guerra y de crueldad y opresión ininterrumpida por 20 años. Era demasiado, ¿no? Nadie podía creer que podían atacar a este ejército tan grande, y menos él. Pero Débora sí. Barak creyó a la palabra de Débora, pero le condicionó, diciendo que fuese con él y él iría. Pero si no lo hacía, él tampoco lo haría. La solicitud de Barak de la presencia de Débora puede verse como las siguientes, como les dije, como los siguientes estudios. Una falta de fe, puede ser miedo, falta de seguridad, pero también destaca su reconocimiento de la autoridad espiritual de Débora. Ahora, ¿por qué? Y la seguridad de la presencia de Dios que ella representaba. Exacto. Porque él creía que si no iba con Débora, la presencia del Señor no le estaba acompañando. Entonces, esa es como la falta de fe, porque no era Débora la que tenía el poder, era el mismo Dios, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que pasa con él, pero ella, cuando él le propone, ella no le dijo, no, pero cómo no, yo no voy a ir, yo no quiero ir. No, ella tranquilamente dice la palabra de Dios que ella le dijo, está bien, yo iré. O sea, no dudó ni un solo momento. Pero también vamos a ver más adelante qué pasó por esta decisión. Dios utiliza la voz de una mujer para que Barak creyera al Señor y sigue la misma línea de Dios que utiliza a un hombre o mujer en el momento que no era líder, cuando no era el protagónico, sino para que creyese que Dios hace cosas extraordinarias. ¿Ok? Porque Barak no creía, no estaba creyendo lo que iba a pasar, él estaba mirando el ejército grande que tenía. Pero ahí es cuando Dios realmente se hace más visible, porque no es la persona, sino es el mismo Dios. Y es cuando nosotros creemos en Él que Él hace esas cosas extraordinarias. De nuevo, Barak prácticamente no hace nada, pero cree. Y por esa fe, el Señor lo puso en el catálogo de los hombres de la fe. Entonces, sí, porque no menciona a Débora, pero sí menciona a Barak. ¿Por qué? Porque el Señor justo quería ponernos esa figura. Vamos a ver más adelante una explicación acerca de todo esto que hemos hablado. Débora era una mujer de gran confianza. En contraste a las escrituras, nosotros podemos ver que muestra el retrato de una mujer que dirigía con confianza, inspiraba respeto y desempeñaba sus funciones bajo la autoridad del Todopoderoso. Débora creía en Dios, por imposible que pareciera la situación. Era la fe de ella. Ella estaba firme en el Señor y confiaba fielmente que Dios iba a cumplir su palabra. Sin embargo, hay un suceso irónico y es que no solo aceptó tranquilamente marchar a la batalla, sino que Débora predijo que una mujer sería mejor que un general con el que fuera a luchar. Extraño, Dios no parece estar jugando según las reglas. ¿Por qué? Puesto que ella estaba la situación con Débora en este momento, cuando le dice a Barak que él tiene que ir y él le dice que si no iba ella, no va a ir, él perdió ahí el protagonismo, ¿no? Porque iba y ya la palabra que le dio Débora iba a pasar, porque ella estaba escuchando la voz de Dios. Pero al tomar la decisión Barak de decirle a ella que si ella no va, él perdió el protagonismo porque quien mató a Císara fue Jael, que vamos a hablar más adelante. Entonces, Dios utilizó en este tiempo a dos mujeres, a Débora y a Jael, que vamos a ver más adelante. Y eso es lo que le quitó totalmente el protagonismo a él
y también a ella, ¿no? Ninguno de los dos estaba siendo el protagonista, sino que quien estaba detrás de la escena, como hablamos al principio, era el mismo Dios. Continuando, vamos a ver a Débora como una mujer de gran conquista. Tenemos jueces 4:11-16 y aquí es donde ya se escuchaba que había, empezaron a difundirse las noticias de que Císara iba a atacar a Israel y que tenían un gran ataque. Lo que les comenté, 900 carros de hierro y un ejército muy, muy grande y preparado para atacar a los hijos de Israel. Israel tenía únicamente 10,000 soldados. Entonces, por eso es que Barak al principio, cuando Débora le dijo que vaya a la guerra, él no le creyó. En Jueces 4:17-24, a medida que se desarrollaba la batalla, el Señor lanzó al ejército del rey Javín y Sisara en confusión y fueron derrotados, humillados y demolidos, porque no era Barak, no era Débora, era el mismo Dios el que estaba actuando. Él les dijo y les dio una orden. Císara, viendo que estaban perdiendo la guerra, huyó a pie y buscó un refugio en la tienda de Jael, la esposa de Heber, el kenita, dice la palabra, pero también al revisar es el ceneo. ¿Quién era quién era Jael? ¿Quién era su esposo? Heber. Los ceneos eran una tribu nómada, descendientes del suegro de Moisés, de Oah. No eran israelitas, pero tenían relaciones pacíficas con ellos y también con Javín. Es decir, no eran israelitas, pero tampoco estaban dentro del pueblo del rey de Javín, del pueblo de Canaán. Sin embargo, esta doble lealtad prepara el escenario para el papel crucial de Jael. Vamos a ver acá, ahora en Jueces 5:24, qué es lo que pasa, cómo va el desenlace también. Porque en Jueces 5 está el canto, que vamos a ver más adelante de Débora, donde se menciona a Jael. La historia de Débora no estaría completa sin reconocer a Jael, otra mujer que dio un paso al frente para literalmente reclamar su lugar en la historia. Jael estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto e hizo lo que sabía que tenía que hacer. Fue obediente. Débora llamó a Jael la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Esto está en Jueces 5:24. Jael era una ama de casa que fue invaluable para ganar la guerra. Débora inició la victoria y Jael la selló, porque como bien saben, Jael, cuando Císara escapó, Jael entró a su tienda, ella le atendió porque era una de algo que era obligatorio en esa época, que era ser hospedadores, no podían ellas, nadie, no recibir a una persona que pasaba. Él le pidió posada, él entró y ella le dio a tomar leche porque le dijo que él se estaba huyendo y que le esconda, ¿no? Y, y entonces ella le dio leche, él se adormeció y ella la mató, clavó una estaca en su sien que traspasó hasta la tierra. Sí. Sí, fue algo así súper impactante cómo le mató. Ay, Dios mío, qué miedo. Sí, Ah, sin embargo, ella oyó, obedeció y oyó la voz. Ella hizo lo que el Señor quería en el momento preciso. No dudó. Se puede ver la personalidad de Jael. Era una mujer decidida y sabía que ellos estaban en guerra y que los israelitas estaban ya ganando. Entonces mató a, a Císara. Vamos a ver más adelante el canto de Débora, que es un grito de alabanza a Dios. El canto de Débora es una narración poética, como ustedes pueden ver, de los eventos que se celebra la liberación de Dios y la valentía de quienes participaron en la batalla. Este tipo de salmos o cánticos lo que hacen es declarar victoria en medio de las batallas. También es como una esperanza para el pueblo, ¿no? Es por eso que hay muchos datos en este cántico de Débora que hablan acerca de la grandeza de Dios. El canto alaba al Señor por levantar líderes y voluntarios.
relata la victoria sobre Sísara y destaca los roles de Débora, Barak y Jael. El canto también sirve como un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la fidelidad de Dios. Llama al pueblo a recordar los actos poderosos de Dios y a permanecer fieles en él. Es como un recordatorio de todo lo que pasó en esta historia Mira eso. y también de cómo participaron cada una. Wow. Algo para reflexionar. Antes hablamos que los patrones de nuestra vida son repetitivos, de acuerdo a los patrones que observamos en nuestra vida y se habló anteriormente, ¿verdad? ¿Hay alguna situación por la que dejaste de orar porque perdiste la esperanza de que Dios intervenga? Tenemos que repasar las expectativas que ha establecido, sobre todo Dios, al responder nuestras oraciones y las cosas que hemos dejado de orar. Muchas veces creemos que porque no está la oración de acuerdo a lo que pensamos, el Señor no está orando y no es así, porque nuestras expectativas no tienen por qué ajustarse a su voluntad, porque su voluntad, acuérdense, es buena, agradable y perfecta, y además, sin fe es imposible agradar a Dios. Continuando y ya concluyendo, quiero decirles que el liderazgo de Débora, la obediencia de Barak y la valentía de Jael contribuyen a la liberación de Israel en la opresión. Esta historia anima a los creyentes a confiar en la soberanía de Dios, a estar abiertos a su llamado independientemente de las expectativas sociales y actuar con valentía y fe frente a los desafíos. Esta historia anima a los creyentes a confiar en la soberanía de Dios, a estar abiertos a su llamado independientemente de las expectativas sociales y actuar con valentía y fe ante los desafíos, ¿no? Las probabilidades no significan nada para él. Estas se desmoronan frente al peso de su gloria. Él puede actuar con poder de las formas más inesperadas y en las cosas más desesperanzadoras. Siempre el Señor sale victorioso. Esto es lo que el Señor en esta historia nos muestra, que Él usa lo inesperado. Hay muchas cosas que pasarán en nuestra vida que van a rebasar nuestras expectativas, pero no van a ser las que nosotros hemos planteado. Eso es lo que yo hoy quería traerles con Débora. Espero que haya tocado su corazón. Este libro habla, como ya hemos visto, de su soberanía y su providencia, porque Él obra de maneras magníficas, pero también de actuar con valentía y con fe frente a los desafíos. Muchas gracias y bueno, si es que tienen alguna duda y alguna inquietud al final de las dos presentaciones, estaremos respondiendo. Gracias. Ok. Isabel. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la historia de Noemí y Ruth. Noemí y Ruth realmente son recordadas en la historia por ser reflejos del amor de Dios. ¿M? La historia de ellas es una historia muy bonita y es una historia que también muestra la mano de Dios y su provisión en todo momento. Entonces, hablemos un poquito de la historia y las referencias bíblicas en donde encontramos la historia de Ruth y Noemí. Primero que todo, Noemí era la suegra de Ruth, ¿m? Y el nombre Noemí significaba dulce, pero vamos a ver que a medida que fue transcurriendo el curso de su vida y fue afrontando situaciones difíciles que la marcaron, decidió cambiar su nombre de dulce a amarga. El nombre de Noemí cambió de ser una mujer que tenía fe y estaba esperanzada a Dios, a ser una mujer que cuestionó a Dios por las circunstancias de su vida. Ruth era la nuera de Noemí y Ruth es conocida porque le fue fiel a Noemí y al Dios de Noemí, un Dios que ella no conocía. Vamos a ver un poquito más adelante que Noemí era una mujer moabita, una mujer que vivía en una de las ciudades de Canaán, por lo tanto ella no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, decidió serle fiel. Ruth también es conocida por su relación con Boaz y vamos a ver cómo este personaje aparece en la historia y empieza como a jugar un papel crítico en la vida de ellas, crucial.
La historia de Ruth y Noemí podemos encontrarla en el libro de Ruth. Esta es una historia tan importante y tan bonita que tiene su propio libro dedicado en la Biblia. Es un libro de unos pocos capítulos nomás, pero ustedes pueden leer la historia en Ruth 1 al 4. Y también vemos que se hace mención a Ruth en Mateo 1:5 como parte de la genealogía de Jesucristo. Ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar en su historia? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son sus antepasados? ¿Quiénes han hecho parte de su historia y su árbol genealógico, de su árbol familiar? Si nos ponemos a mirar atrás, tal vez podemos tal vez empezar a armar como esa, toda esa historia y todo ese trasfondo que viene de nosotros, ¿cierto? Tal vez no tengamos mucha información porque normalmente si empezamos con nosotros mismos, volteamos a mirar hacia nuestros padres y nuestros abuelos y tal vez nuestros bisabuelos, pero no sabemos de ahí en adelante, o de ahí para atrás, perdón, qué personas hayan hecho parte de nuestra historia familiar. Creo que acá en los Estados Unidos ese es uno de los ejemplos más grandes. Sabemos que muchos migrantes vinieron a este país de diferentes países, ¿cierto? Y las historias se empezaron a desarrollar acá. Entonces, traen un background de otro país, otra cultura, otras tradiciones y todo se empieza a mezclar acá. Dentro de nuestro árbol genealógico podemos tener personas muy buenas, personas que han hecho impacto y que han cambiado el curso de la vida de otras personas, pero también podemos tener personas no tan buenas que han tomado decisiones no tan acertadas y que tal vez consideramos la oveja negra de la familia, como así lo llamamos muchas veces. Entonces, independiente de quién haga parte de nuestra historia, ¿cierto? Una cosa que es clave y que es muy importante es que Dios puede redimir a cualquier persona, independientemente de las circunstancias o sus elecciones, y hacer cosas maravillosas en su vida. Y esto lo vamos a ver a través de la historia de Ruth y Noemi. Hablemos un poco de la historia de Noemi. Noemí era una mujer casada con un hombre que se llamaba Elimelech y vivían en una ciudad que tal vez el nombre les suene conocido, se llama Belén. Tal vez por la historia recuerden que este se convirtió en un sitio crucial, y el nombre de Belén significa casa de pan. Pero en la casa de pan no había comida, no había pan. Hubo una hambruna en la ciudad y Noemí y su esposo Elimelech se desesperaron y una vez más, como hemos visto en muchas de estas historias, decidieron tomar asuntos, las cosas en sus propias manos, el asunto en sus propias manos y no confiar en el tiempo y en la provisión de Dios para ellos. Entonces, ellos tenían 2 hijos, ¿sí? Y a través de la hambruna se desesperaron y dijeron, ok, ¿para dónde nos vamos? ¿Sí? Decidieron partir con sus hijos hacia una ciudad que se llama Moab. Moab es una ciudad cananita, por lo cual sabemos que los cananitas no adoraban al Dios de Israel y eran personas mundanas y paganas, ¿no? Pero ellos decidieron que allí iban a estar mejor porque había provisión para ellos, ¿no? Así que tomaron la decisión y se fueron, migraron completamente su familia, ¿no? Tal vez como incluso muchos de nosotros hemos hecho aquí, ¿no? Migrar con nuestras familias por completo. Mientras estaban allí, viviendo en la ciudad de Moab, muchas cosas pasaron en la vida de Ruth. La primera cosa que sucedió que fue de gran impacto para ella es que su esposo Elimelech murió y sus hijos decidieron casarse con mujeres de esta región. Como sabemos, una de las cosas que era bien importante para los israelitas es que ellos debían casarse con mujeres de su mismo clan, de su misma cultura, porque al casarse con mujeres cananitas, ellas podrían corromper su corazón y podrían alejarlos de Dios porque ellas no adoraban o no seguían al mismo Dios, ¿no? Y eso es algo de lo que vemos aquí. Entonces, ellos salieron de una tierra donde sus principios, sus tradiciones, su cultura era adorar al Dios de Israel y tenían unos principios bien fuertes hacia una ciudad pagana donde nada de esto se practicaba, ¿cierto? Y vemos cómo la decisión de mudar hacia allá, de emigrar hacia allá, es una decisión que impactó sus vidas y las cambió por completo. Y en este momento lo que vemos no es un impacto positivo, ¿cierto? Allí lo primero que sucede es que su esposo muere.
Entonces, imagínense la situación en la que quedó Noemí, sabiendo que las mujeres en ese tiempo realmente dependían del esposo para la provisión y para el cuidado y para tener todo en el hogar, ¿cierto? Y no eran vistas tampoco como seres humanos muchas veces, se les trataba sencillamente como objetos o incluso menos que animales algunas veces. Entonces, podemos ponernos en sus zapatos e imaginarnos la situación tan fuerte que ella estaba atravesando. Segundo, ella va con la esperanza de que sus hijos tengan un mejor futuro, ¿cierto? Y nos damos cuenta que allí sus hijos, en vez de seguir sus tradiciones y su cultura, deciden casarse con mujeres moabitas, mujeres paganas también, estando por fuera realmente del designio de Dios y del mandamiento de Dios para esto. Vemos que después de que ellos se casan, a los 10 años de estar allí, sus hijos también mueren. Entonces, este es triple impacto para Noemí. Ahora Noemí se encuentra sin esposo, sin hijos y con dos nueras. Son tres mujeres que quedaron viudas, desconsoladas y tal vez aterrorizadas porque, como lo estamos expresando, en ese entonces una mujer sola no era realmente favorecida, ¿cierto? Las viudas eran personas desfavorecidas que normalmente vivían de la generosidad de extraños. Eran mujeres que pasaban a depender de la generosidad de cualquier persona, de la buena voluntad de cualquier persona. Y aparte estaba en una tierra que no era la de ella. Era una tierra de todas maneras desconocida, ¿cierto? No era una tierra donde ella tuviera su familia, sus amigos, la gente que podría darle una mano, ayudarla en ese momento, lo que era familiar para ella. ¿Mm? Pero algo bonito vemos aquí y es que las nueras estaban llenas de amor por Noemi, algo que hoy en día realmente es muy extraño. Normalmente existe esta batalla entre las suegras y las nueras, esta competencia poco saludable de quién toma el papel más importante en la vida del hombre, si es la mamá o la esposa. Y en este caso vemos que no es así. Vemos que sus nueras amaban a Noemí, que era su suegra. ¿M? Y se propusieron regresar a Belén con ella, porque ya a ese punto Noemí dice, bueno, ya aquí no tengo nada que hacer, ya perdí mi familia, ya perdí todo, ¿cierto? Y para ese entonces Belén ya estaba en una mejor situación, ya había provisión allá, estaba llena de sustento, y Noemí dice, es mejor regresar a Belén. ¿M? Así que sus nueras, como la amaban tanto, se propusieron regresar a Belén con ella. ¿M? Ahora, vemos lo que empieza a desarrollarse aquí en la historia. Y esto es parte de la voluntad permisiva de Dios, tanto para Ruth como para Noemí. Y vamos a ver la mano de Dios y la provisión de Dios aquí, cómo se muestra en cada momento. Em, lo primero que vemos es que Noemí se levanta y habla con sus nueras. Noemí oye que ya en Belén hay provisión, que ya hay manera de sostenerse allá, que ya no está la hambruna. Entonces, Noemí toma la decisión de regresar a Belén después de más de 10 años de haber estado en Moab y de que su esposo y sus hijos murieran. Las tres emprenden el viaje hacia Belén porque sus nueras la aman y quieren estar con ella. Entonces caminan para devolverse hacia la tierra de Judá y cuando iban rumbo a Judá, eh, mientras las nueras decidían si seguir o no seguir, Noemí se levanta nuevamente y les dice, yo sé que ustedes van a estar en una situación difícil si vienen conmigo. ¿Por qué? Porque ellas son moabitas. Yendo a Belén, ellas iban a ser las mujeres extranjeras, donde iba a ser difícil porque en ese entonces las mujeres vivían en tiendas aparte de los esposos, ellas eran mujeres viudas, no iban a tener manera de casarse nuevamente, no iban a tener un sustento de un hombre, una provisión, y, iban a estar en una tierra completamente desconocida en cuanto a su cultura, sus tradiciones y el Dios que ellos adoraban. Entonces, Noemí empieza a pensar todas estas cosas y les dice, es mejor que se devuelvan cada una a la casa de su madre. Pero ahí vemos la respuesta de sus nueras. Sus nueras les dicen, iremos contigo. Y hasta ese momento las dos, tanto Noemí como Orfa, que era la otra nuera de, perdón, Ruth como Orfa, que eran las nueras de Noemí, se sentían preparadas
para estar con ella no se sentían preparadas para despedirse de Noemí, por lo que Noemí empieza a insistirles, es mejor que se devuelvan. Noemí no quería causarles una tragedia en su vida, no quería causarles dolor, no quería causarles necesidades y más dolor del que ya llevaban en su corazón con la pérdida de sus esposos. Y Noemí empieza a cuestionarlas y les dice, ¿para qué quieres ir conmigo? ¿Para qué quieren ir a una tierra desconocida donde van a ser despreciadas, donde les va a ser imposible casarse nuevamente y aparte van a vivir en una pobreza extrema? Entonces, en ese momento vemos que Noemí empieza a cuestionar a Dios. Ella dice que la mano de Jehová se levantó en contra de ella, ¿no? Y ella estaba culpando a Dios de sus circunstancias difíciles que fueron realmente debido a sus malas decisiones. Y muchas veces nosotros creemos que todo lo que brilla es oro, pero no necesariamente es así. Muchas veces se nos abren los ojos con muchas oportunidades y con cosas que se ponen enfrente de nosotros y creemos que van a ser mejor, pero no necesariamente es así. Entonces vemos aquí que las circunstancias difíciles en las que se encontraba Noemí no fueron causadas por Dios, fueron causadas por sus malas decisiones. Fueron causadas por la mala decisión tanto de Noemí como de su esposo de decidir tomar acciones en sus propias manos y no confiar en el tiempo y la provisión de Dios para ellos. Fueron causadas por su desespero, por su necesidad de tener respuestas inmediatas y gratificación inmediata y no poner sus decisiones en las manos de Dios. En ese momento, ante tanta insistencia, Orfa decide regresar. Orfa se despide de su suegra, la besa, le da una despedida calurosa y ella ya convencida con los argumentos que Noemí les estaba presentando, ya se sintió persuadida y decide devolverse a su pueblo con sus dioses, con su familia, con lo que es familiar para ella, lo que es conocido para ella porque sabe que va a poder estar mejor. Sin embargo, aquí vemos cómo Ruth se levanta y vemos cómo el amor de Ruth y su fidelidad es tan grande hacia su suegra. Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿No? Ruth estaba decidida a continuar con Noemí a pesar de todas las circunstancias adversas que ya habían vivido, a pesar de lo desconocido, a pesar de todas las cosas que Noemí le estaba advirtiendo, donde le decía, mira, van a ser despreciadas, es una tierra nueva, va a ser imposible para ti casarte nuevamente, vamos a vivir en pobreza extrema porque no tenemos nada. Ya allá no tenemos ni siquiera un hombre que provea para nosotros. Pero Ruth nuevamente se levanta y le dice a su suegra, solo la muerte nos separará. Ruth está fiel, está firme y su amor es fuerte e incondicional por su suegra y ella está en las buenas y en las malas. Y prácticamente diciéndole esto, que solamente la muerte nos separará, es prácticamente como una especie de juramento como para ponerle fin a la discusión, como ya no me insistas más, yo me quedo contigo hasta la muerte. Pase lo que pase, aquí estoy fiel contigo, firme contigo. Y en ese momento Noemí tiene ya tanta amargura en su corazón, tanta decepción, tanto desespero, que Noemí, cuando van llegando a Belén, decide cambiarse su nombre y llamarse Mara. Cambia su nombre de Noemí, que significa dulce, a Mara, que significa amarga o amargura. Porque eso fue lo que ella pensó que Dios le había dado. Ella seguía culpando a Dios por sus circunstancias difíciles, no entendiendo que ella misma fue la que se puso en esas circunstancias difíciles al tomar una decisión que no era la más adecuada para ella ni para su familia. Y esto es una enseñanza tal vez para todas nosotras, en el sentido que a través de nuestras vidas podemos ir y enfrentar muchas situaciones difíciles, cosas que incluso a veces pensamos que no merecemos y que no son justas, eh, y culpar a Dios de todo en el proceso y llenarnos de amargura y seguir viviendo nuestras vidas con resentimiento, con odio, buscando venganza, eh, tratando mal a las personas que nos han hecho daño, eh, marginándonos y cargando ese peso en nuestro corazón por siempre. Muchas cosas pueden pasar en nuestras vidas en un momento dado,
y decimos, no sé si en sus países existe este dicho, pero en mi país existe. Yo perdono, pero no olvido. ¿M? Y realmente, si tú perdonas, tienes que olvidar. Porque si tú no olvidas, no estás perdonando y estás cargando esa amargura contigo en tu corazón por el resto de tu vida y vas a vivir tu vida basada en ese sentimiento que tienes y no vas a poder limpiar tu corazón para recibir las cosas nuevas que Dios tiene para ti más adelante. Entonces, lo que pasó hace 50 años, lo que pasó hace 20 años, lo que pasó hace 10 años, lo que pasó hace una semana es pasado. Y el Padre nuestro nos invita a perdonar las deudas de cada día, perdonar a nuestros ofensores, para que nosotros también seamos perdonados. Y la intención del perdón diario es precisamente eso, no cargar con amargura y no llamarnos Mara, no vivir como mujeres amargadas en la vida, viviendo de lo que nos pasó hace mucho tiempo y de todas las injusticias que todas las personas que han pasado por nuestras vidas han cometido con nosotros. Y vemos que esto fue algo que impactó grandemente a Noemí, al punto que se cambia su nombre. Vemos una mujer dulce, bonita, amable, con ganas de hacer las cosas. a- Ahora una mujer amarga, resentida, ah, como que alejándose y sabiendo que tiene que volver, pero realmente no queriendo muchas cosas y culpando a Dios en el proceso. Finalmente, vemos que Noemí y Ruth llegan a Belén y llegan durante el comienzo de la siega de la cebada, ¿m? Cuando están ya empezando a recoger la cebada. Y este es un tiempo prácticamente de esperanza y plenitud porque había mucho grano. Vemos que Belén ya tiene provisión y había mucho grano que recoger y mucho grano sobrante en los campos en los cuales podía espigarse. Una de las prácticas israelitas en ese entonces, y fue uno de los mandamientos de las leyes de Dios, es que cuando recogieran las cosechas en los campos, no debían recoger todo. Lo que cayera al piso debían dejarlo ahí y deberían dejar algunas de las cosas que no podían recoger y que no podían consumir para que las personas necesitadas, como las viudas, por ejemplo, las personas que no tenían una manera de proveer para ellos, pudieran recoger eso y ese fuera su alimento. Y esto es de lo que nos está hablando aquí, que había mucho grano sobrante en los cuales, perdón, mucho grano sobrante en los campos en los cuales ellos podían ir a espigar. Ahora, veamos, creo que me volví para la que no era, la siguiente. Veamos la historia de Ruth y Boz. Entonces, una vez que llegan a Belén y que hay cosecha y que hay mucho grano y abundancia y cosas sobrantes que ellas pueden tomar, eh, Ruth, que es una mujer que no se queda sentada esperando a que las cosas le caigan del techo, es una mujer que está en una necesidad fuerte, es una mujer que tiene un gran amor por su suegra y sabe que su suegra ya también está entrada en años y ella es la mujer joven, ¿cierto? Ella no se sienta a lamentarse, oh, mira la situación tan difícil en la que estoy, mira todas las cosas que me han pasado y todo lo que Dios ha hecho y todas las calamidades que me ha causado, ¿cierto? Ella decide tomar acción. Ella sabe que tiene que hacer su parte y ella ve una oportunidad ahí. Hay grano, yo soy joven, puedo ir, ¿cierto? Pero ella también es una mujer respetuosa de la autoridad y respetuosa de los lugares en los que está y que no toma decisiones sencillamente y luego las informa, sino que le pide permiso a su suegra y le dice, ¿es esto correcto? ¿Puedo ir y recoger grano en los campos? ¿Me das permiso para hacerlo? A lo que Noemí le dice, sí. Ellas ven una oportunidad ahí y le dice, sí, vete a los campos y recoge lo que puedas. Y por la mano de Dios, del Dios que Ruth no conoce, porque ella es una mujer moabita, pero Dios tiene provisión tanto para gentiles como para judíos, como ya lo hemos visto, y es una manera en la que se refiere en la Biblia, ¿no? Queriendo significar que es para todos, buenos y malos. Para todos sale el sol y para todos existe la gracia de Dios. Eh, por la mano de Dios, Ruth termina recogiendo el grano en el campo de un hombre muy rico que es llamado Boz y que resulta ser pariente de Elimelech, que era
el esposo de Noemí, el esposo fallecido de Noemí. Entonces, Boaz era un hombre realmente de Dios, un hombre con un corazón noble, un hombre de muy buenos sentimientos, y él viene a visitar el campo, y Boaz normalmente es muy amable con sus empleados, los trataba muy bien. Él llegó, saludó a sus empleados, como de costumbre, y ve que hay una persona nueva. Ve a esta mujer allá recogiendo grano en el campo, agachándose, guardando, tratando de que no cayera nada, y él la ve y le pregunta a sus empleados por ella. Pregunta, ¿quién es Ruth? Y cuando sus empleados le dicen que ella era la nuera de Noemí, él inmediatamente ordena que la mantengan y que la protejan en el campo. Le dicen que permitan que ella pueda recoger, que le den comida, que le den de tomar, ¿cierto? Y vos aquí queda impresionado por la devoción de Ruth hacia Noemí y su voluntad de abandonarlo todo para seguirla a ella, de abandonar su hogar, de seguir las mismas costumbres, tradiciones de su suegra e incluso su propia religión. Em, Ahora, una cosa que nos dice aquí es que vos era pariente de Elimelech. Y como hombre, una de las tradiciones en esta cultura era que si había un hombre que fuera pariente del esposo, él podía ser el redentor de la suegra, perdón, de la viuda y de la familia, y tenía la responsabilidad de redimir la tierra. Entonces, él podía redimir la tierra que pertenecía antes a Elimelech, donde, cuando ellos vivían allá, él podía casarse con la viuda y también podía producir un heredero para continuar con el nombre de la familia. Cuando Noemí se entera de esto, ella ve y divisa un plan. Noemí no quería ya casarse, ya ella era mayor y no quería entrar en esto, pero ella sabía que esta era una oportunidad para Ruth, ¿cierto? Y Noemí divisa un plan porque ella se da cuenta de lo atento que vos empieza a hacer con Ruth, ¿cierto? Cuando Ruth está recogiendo el grano, él le llena postales y resulta con un montón, la invita a una comida grandísima que se siente allá con todos sus empleados y coma hasta que se sacie y tiene incluso hasta para llevarle a su suegra, le permite llevar más de lo que normalmente hubiera podido. Entonces, él empieza a tener todas estas atenciones con Ruth y cuando Ruth se lo cuenta a Noemí, ella se da cuenta de que él está siendo muy atento y que obviamente está expresando un tipo de interés en ella. Y Noemí le sugiere a Ruth que se acerque a él y que apele a su corazón para que sea su pariente redentor. Todo esto ustedes lo pueden leer en el capítulo 3 de Ruth, entre el capítulo 3 y el 4, ahí está bien explicado. Y vemos ya cómo se empieza a desarrollar la historia y Boaz decide comprar la tierra de Noemí. Hay otro pariente realmente que también podría redimirla. Y era el primer pariente en línea. Y cuando Boaz se entera de eso, él va a donde esta persona y hace lo que es correcto. Le dice, está esta situación, está Noemí, que es viuda ahora, su esposo Elimelech murió, ella tiene una nuera, están en necesidad, la tierra del Elimelech está ahí, hay que redimirla, pero usted es el primero en línea. Déjeme saber si usted lo quiere hacer. Pero si usted lo hace, tiene que tomar a Noemí y tiene que tomar a Ruth. Que tiene que proveer para ellas y trabajar y darle su lugar. A lo que él dice, gracias, pero no, paso, yo no quiero esa responsabilidad. Entonces le deja el camino libre a vos y vos dice, yes, esta es una buena oportunidad para mí porque me gusta la muchacha, ¿cierto? Entonces va a quedar con todo realmente, sale con ñapa, sale premiado. Así que vos decide comprar la tierra de Noemí, se casa con Ruth y engendran un hijo a quien llamaron Obed. Y este hijo, vamos a ver, Obed, de hecho significa, el nombre de Obed significa siervo, y vamos a ver que más adelante este hijo se convierte en el padre de Isaí, quien a su vez se convertiría en el padre del rey David. Entonces aquí vemos la mano de Dios detrás de todo, de una mujer moabita, de una mujer que no conocía a Dios, de una mujer que decidió dejarlo todo para seguir a Dios, de una mujer pagana, viene nuevamente parte del linaje de Jesucristo. Increíble, ¿no? Increíble.
Entonces, ahora veamos un poquito de las lecciones que podemos aprender de la historia de Ruth, Noemi y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida. ¿Mm? Vemos primero la devoción de Noemi de Ruth para con Noemi, ¿cierto? Y su amor por ella es tan fuerte que ella le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Elohim es la manera en que se referían a Dios. ¿Mm? Y vemos nuevamente aquí cómo Dios utiliza a una viuda moabita para desempeñar un papel importante en su historia. Eh, con el nacimiento de su hijo, del hijo que tuvieron Boz y Ruth, Obed, la gracia de Dios cubrió nuevamente tanto el corazón de Noemí como el corazón de su familia, porque la restaura nuevamente, le da vida, le da esperanza. Donde Noemí creía que su vida estaba acabada y estaba llena de amargura, Dios le devuelve el nombre de dulzura, ¿cierto? Y vemos que a través de ella también surge un linaje de creyentes que culminó en Jesús. Gracias a la fe que tuvo Noemí, Ruth creyó en el Dios con el que ella nunca había vivido, crecido o experimentado, pero lo vio a través de todos los años que vivió con ella, lo vio en la manera en que Noemí se comportaba, en la manera en que Noemí las trataba, en la manera en que Noemí actuaba. ¿Mm? Entonces, aquí vemos también que a pesar de que Noemí y su esposo tomaron malas decisiones y estuvieron en circunstancias que no fueron las más favorecidas y fueron circunstancias causadas por ellos mismos, por sus propias decisiones, no importa. Para Dios no importan las circunstancias. Dios puede perdonarnos y puede utilizarnos para contar su historia, no solamente a nuestra generación, sino a las generaciones por venir. Em, También vemos aquí cómo Noemí e incluso vos fueron amables con Ruth, ¿cierto? Vemos cómo muchas personas fueron amables con Ruth, personas que para Ruth eran extrañas, ¿cierto? No familiares y que tenían una manera de vivir, tradiciones, culturas, pensamientos, formas de actuar diferente a los de ella, pero ellos fueron amables con ella. ¿Mm? Y a veces, digamos que en nuestro diario vivir y en nuestra cultura, vemos que se nos hace muy fácil ser amables con otras personas en los que vemos que podemos sacar algo, que hay un potencial para que nos sirvan de alguna manera o para que nos paguen de alguna manera. Y entonces con ellos somos extremadamente agradables, ¿cierto? Y los tratamos de la mejor manera, pero muchas veces con aquellas personas que no tienen cómo retribuirnos, que no tienen nada que puedan realmente darnos para nuestro propio beneficio, tendemos a rechazarlos, ¿cierto? Y esto es uno de los ejemplos que nos da Noemí. Noemí no estaba mirando a Ruth como, ¿qué puedo tener de ella? ¿Cómo me puede servir Ruth? ¿Cómo puedo sacar provecho de ella y de esta relación con ella? ¿Cierto? Porque ahora Ruth es una mujer joven que puede trabajar y que puede traer y hacer esto para mí. No, ella no estaba viendo nada de eso. Ella estaba viendo el corazón de su nuera y la amaba por lo que era, tuviera forma de pagarle o no. También vemos cómo en ocasiones nosotros justificamos nuestras malas decisiones con las situaciones difíciles que nos llegan, ¿cierto? Entonces decimos, no, es que yo tomé esta decisión porque pues era lo mejor que podía hacer en el momento, porque estaba en medio de esta situación tan difícil y pues eso fue lo único que pude hacer, ¿cierto? Pero realmente vemos que no es así. Si esperamos realmente en Dios, si confiamos en Dios, Dios nos fortalecerá y nos bendecirá para tomar la decisión correcta, aún en las circunstancias más difíciles. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. ¿Mm? Y también otra cosa que fue bien importante aquí, que yo creo que marcó mucho la manera en que Ruth actuó y en la persona que se convirtió, es el comportamiento de Noemi, porque Noemi conocía a Dios, al Dios de Israel, lo había seguido toda su vida, ¿cierto? Entonces ella era realmente una persona a la que Ruth podía mirar como un ejemplo. Y la manera en que Noemí se comportara, siendo una persona que siempre había estado eh, alabando a Dios y sirviéndole a Dios, iba a tener una influencia muy grande en su vida. Entonces, en ocasiones, cuando no nos estamos dando cuenta,
La gente nos está observando y somos observados por otros para ver de qué manera realmente caminamos con Dios, qué tan honesta es nuestra manera de caminar con Dios y de comportarnos. Y lo que ellos vean va a ser realmente una diferencia en sus vidas. Va a ser que o nos acerquemos o nos alejemos. Y este fue el caso de Noemí con Ruth. El ejemplo de Noemí fue un ejemplo tan bueno y tan positivo en la vida de Ruth, que no conocía de Dios, que decidió dejar todo para seguirla, tanto a ella como a su Dios, y servirles a los dos. Ahora, ¿qué otras cosas podemos aprender? Y miremos un poquito a Ruth. Ruth y Noemí eran suegra y nueras unidas en amor y lealtad, algo que normalmente ya no vemos. Hoy en día, suegra y nuera andan en discordia, peleando y tratando de sacar el amor de su hijo y de su esposo, de ponerlo en una situación donde tiene que elegir. Vemos que Ruth fue una mujer que trabajó duro. Ruth sabía la necesidad que había en su familia en ese momento y ella no se sentó a esperar a que le cayera nada del cielo. Ella no se sentó a esperar a que Noemí tomara cartas en el asunto nuevamente y a ver qué pasaba. No, ella reconoció sus talentos, reconoció lo que ella misma podía hacer en ese momento y decidió trabajar duro. Vemos que al ir a recoger el grano en el campo, era una labor fuerte para ella. Ella tuvo que agacharse para recoger cada grano individualmente, tenía que sostenerlo sin dejarlo caer al piso, después llevarlo a casa, desgranarlo, limpiarlo, lavarlo, y era una carga fuerte. Y vemos que cuando lean la historia, o si ya lo leyeron, que realmente fueron bultos lo que ella recogió. Así que no fue un trabajo de, solamente voy a hacer esto por un par de horitas y ya. No, fue un trabajo que le tomó tiempo, que ella lo hizo a conciencia para ayudar a solventar la necesidad de su familia en ese momento. Vemos que Ruth fue sustentada por el grano y le trajo a Noemí lo que le sobró de la comida con Boz, porque Boz se sintió agradado por ella y reconoció todo el esfuerzo que Ruth estaba haciendo y le invitó a sentarse a la mesa a comer con los otros empleados y le dio para que pudiera saciarse ella. Pero Ruth no pensó solamente en ella. Ella dijo, en mi casa yo tengo una persona que tiene hambre, que tiene necesidad. Así que tomó de lo que le dieron a ella y lo compartió con su suegra. Vemos también que Noemí alababa a Dios nuevamente, ¿no?, por su bondad hacia ella y hacia Ruth. Entonces, en este momento de su historia, ya su amargura está cambiando a ser dulzura nuevamente, ¿cierto? Y vemos cómo ella empieza a reconocer la mano de Dios y la provisión de Dios en la vida de ella y de Ruth en su vuelta hacia Belén. ¿Mm? Y ella expresa, dice, bendito sea el que te ha reconocido, sea el bendito de Jehová, pues no, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ella es consciente en este momento que no son merecedoras de nada, que no tienen ni siquiera las maneras de sustentarse, pero Dios está ahí proveyendo para ella. Noemí, como les comenté, es realmente un ejemplo hermoso para las mujeres de hoy, porque era una suegra amorosa y sabia que cuidó a sus nueras. No fue una suegra que se dedicó a atacarlas, a competir con ellas, a hablar mal de ellas, a hacerles trucos o cosas. No, fue una suegra llena de amor y sabiduría que quería lo mejor para ellas. Y al hacer eso, obviamente estaba invirtiendo también en su futuro, ¿cierto? Claro. Em, Vemos también que Ruth tomó decisiones correctas y se acercó al verdadero Dios, ¿cierto? Y cuando nosotros escogemos tener una relación personal con Dios, nuestras decisiones pueden ser contestadas a través de la oración, a través de las mismas circunstancias o a través de las personas que Dios pone en nuestras vidas. Pero Sí. esta realmente es la manera correcta de tomar decisiones, cuando realmente ponemos todo en las manos de Dios y no empezamos a actuar en cosas que Dios realmente no nos ha llamado a hacer o que no nos ha dicho que hagamos, ¿cierto? Vemos que Ruth también fue un ejemplo de una mujer bendecida por Dios. Ruth, una moabita, una mujer que no conocía de Dios, fue usada grandemente por Dios. No necesitó
muchas de las cosas que a veces pensamos que necesitamos para poder ser usados con Dios, ¿no? Su amor de servirle y de acercarse a Él fue más que suficiente para que Dios la usara grandemente y la trajera hacia ella y le diera un lugar en la historia. Ruth escogió vivir con la gente apropiada y servirle a Dios. Siguió el consejo que le dio Noemí, aun cuando las costumbres. Ruth no empezó a tratar de cuestionar lo que su suegra le estaba recomendando. Ella creía que su suegra estaba buscando su mejor interés y realmente estaba tratando de cuidar de ella. Así que no puso resistencia a las cosas que Noemí le sugirió, sino que realmente fue obediente, escuchó y fue obediente a su consejo. Y por su reconocimiento de la palabra de Dios, Noemí pudo darle tan sabios consejos a Ruth, porque vemos que Noemí sí sabía de Dios. Noemí sí había caminado con Dios toda su vida. Por lo tanto, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y esta era la manera en la cual podía aconsejar a Ruth, de una manera sabia. Y esto también es una lección grande, porque cuando tomemos consejo, cuando busquemos consejo de las personas, busquemos consejo de personas que realmente tengan una base fuerte en la palabra de Dios y que realmente puedan aconsejarnos de acuerdo a lo que su palabra dice y no de acuerdo a sus propias agendas o de acuerdo a sus propios intereses personales, porque muchas veces no están buscando lo mejor para nosotros. Así que debemos ser muy sabios con la gente a la cual realmente confiamos y buscamos consejo. Ahora, quiero hoy hacer una excepción. Sé que este estudio es sobre las mujeres de la Biblia, pero creo que vale la pena realmente darle mérito a Vos y hablar un poco de Vos y de cómo su papel también fue crucial. Eh, Vemos que Vos va a jugar un papel importantísimo en la redención de esta familia, en la redención de Ruth y en las generaciones por venir. ¿Mm? Eh, Vemos cualidades de Ruth que le animaron a Vos, ¿cierto? Vemos que ella era una mujer trabajadora, que ella fue y empezó a hacer el trabajo de otros obreros a la par y no tuvo pereza, no se sintió, oh no, yo soy mujer, no puedo hacer esto. No, ella fue e hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo para ayudar a solventar la situación de Ruth y de ella y de Noemí. Vemos que Ruth sigue el consejo de Noemí y el consejo de Noemí fue, mira, trata de acercarte a él y de apelar a su corazón para que él te redima. Y Noemí le da un consejo que puede ser tomado y malinterpretado de muchas maneras, ¿cierto? Porque lo que Noemí le dice es a Ruth, como ella ya ve que vos tiene un interés en ella, como ya te vio sucia y, ¿cierto? Recogiendo grano y mal puestecita. Entonces, ahora que se van a reunir, porque había una reunión grande, como pensemos de ella como una reunión de empleados, la celebración de fin de año, algo así, que vos estaba planeando con sus empleados. Noemí le dice a Ruth, esta es la oportunidad perfecta. Entonces, te vas a bañar, te vas a perfumar, ¿m? Te vas a poner una ropa bien bonita y vas a ir, ¿cierto? Cuando ya pase todo y te vas a acostar a los pies de él. ¿M? Y esto es una cosa que puede ser como, ups, ¿qué estás queriendo decir? ¿Cierto? Pero realmente vemos que estas instrucciones que Noemí le estaba dando a Ruth son las instrucciones que se le daban a una novia para que se preparara para su esposo en ese entonces. Entonces, Noemí, por su conocimiento de la palabra de Dios, por su conocimiento de sus tradiciones, ella sabía realmente que esto era para lo cual ella debía preparar a Ruth. Entonces, vemos que Boaz era un hombre de Dios y de gran corazón. Él animó a Ruth a seguir espigando. Le dio paz porque él dio la instrucción que nadie la molestara. Entonces, ella sabía que los hombres no la iban a molestar. Él también proveyó para ella en su necesidad. Ruth estaba sedienta y estaba hambrienta, le proveyó agua, le proveyó comida y también la animó espiritualmente. ¿Mm? Vemos que la mano de Dios estuvo presente ahí, ¿cierto? Incluso cuando Noemí le sugirió a Ruth que fuera y se acostara a los pies de él,
Boaz aceptó a Ruth y no la avergonzó ni la rechazó y cuidó de que no hubiera razón para que la calumniaran o hubieran habladurías sobre ella por haberlo ido a visitar y haberse acostado a sus pies. Y tampoco tomó ventaja de ella. Y aquí lo que vemos es que tanto como Boaz como Ruth tenían las cualidades esenciales para tener una relación sólida. Ambos tenían un espíritu de preocupación, ambos tenían disposición para compartir y ambos, sobre todo, estaban profundamente comprometidos con Dios. Incluso Ruth, una mujer que no conocía de Dios, estaba comprometida con Dios y quería servirle de todo corazón. Entonces, realmente aquí la mano de Dios está sobre todo y todo lo que ocurre en nuestras vidas es conocido por Dios de antemano. Dios es un Dios de conocimiento. Dios sabe el principio, la mitad y el final. Para Dios nada es sorpresa, nada de lo que sucede en nuestras vidas es sorpresa. Puede ser sorpresa para nosotros. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones basadas en cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, ¿cierto? Pero para Dios realmente nada es sorpresa. Y esta historia es un ejemplo para los que aman a Dios, ¿cierto? Todas las personas que aman a Dios y lo ponen al primero, todas las cosas ayudan para su bien, tal como nos lo dice en Romanos 8:28. Y vemos que cuando vos decide redimir la tierra y él va a donde el primer pariente que tenía la posibilidad de hacerlo, vos le dice a Ruth, si él te redimiere, bien, que te redima, ¿cierto? Pero si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Y viva Jehová, descansa y vete en paz hasta la mañana. Entonces, vos le dio esa seguridad a Ruth de que ella no iba a quedar desamparada de ninguna manera, ¿cierto? Y aquí lo que vemos es que el interés de vos no era solamente cumplir un requisito de redimir la tierra porque era pariente, sino que de por medio había un amor sincero para con Ruth. Entonces, sí, nuevamente sé que estamos hablando de las mujeres de la Biblia, pero me pareció bastante importante resaltar las características de voz aquí, porque realmente este es un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios y un hombre que hizo lo correcto por una mujer y una familia y ayudó a ese plan de restauración que Dios tenía para ellas. Ahora, aquí les dejo unas preguntas para reflexionar. Estas preguntas también las encuentran en el libro, pero ya en su tiempo libre, cuando puedan realmente ir sobre la historia detallada. Eh, Piensen en el tiempo que Ruth pasó con la familia de Noemí, ¿cierto? ¿Cómo pudo Ruth conocer al Dios de Israel a pasar el tiempo, ¿cierto? Y acá es un poco de lo que estábamos hablando, el ejemplo que le dio Noemí. Y el ejemplo que las personas nos dan es bastante importante y sobre todo, o el ejemplo que nosotros le demos a otras personas que son nuevas en la fe, que hasta ahora están aprendiendo a caminar con Dios, es muy importante porque puede hacer la diferencia entre fe y legalismo, ¿cierto? Realmente tenemos una relación sólida con Dios, realmente estamos comprometidos con Dios, realmente caminamos de la manera correcta con Dios. Y lo que nosotros le mostremos a otras personas o lo que otras personas incluso nos muestran a nosotros puede hacer la diferencia entre acercarnos o alejarnos. La otra pregunta es, describe la relación de Noemí con Dios cuando llegó a Belén. Vemos que Ruth estaba 100% comprometida, ¿cierto? Con su suegra. Ella le dijo hasta el final, hasta que la muerte nos separe, prácticamente como un matrimonio. Y aquí piensen en un momento en el que se hayan sentido como Noemi, un momento en el que las circunstancias de la vida, donde las cosas no funcionaron, donde las personas las maltrataron, abusaron de ustedes, tomaron ventaja, no las respetaron, o muchas, muchas cosas pudieron haber sucedido que fueran injustas en sus vidas. ¿Se han sentido como Noemi? ¿Se han sentido que realmente Dios está en contra de ustedes y que todo ha sido parte de su castigo? Han cuestionado el amor de Dios para ustedes y han cambiado su nombre de Noemí a Mara, de dulce amargura. Y si es así, yo las invito a que vean cómo la obra redentora de Dios siempre estuvo detrás de las vidas de Noemí y de Ruth y que Dios realmente no quiere que vivamos con amargura, Dios no quiere que vivamos en el pasado, Dios no quiere que vivamos llenas de corazones resentidos, porque eso no nos permite avanzar en la vida, no nos permite experimentar la gracia y el perdón de Dios
y no nos permite abrir las manos para todas las cosas nuevas que Dios tiene en el futuro. Muchas veces dejamos incluso de vivir momentos especiales e importantes con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas que amamos, por la falta de perdón, por el orgullo, por sencillamente no dejar ir las cosas. Entonces, eh, todos los días pedir perdón, todos los días entregarle las cosas a Dios, porque Dios siempre tiene un plan redentor en nuestras vidas. Él siempre está actuando detrás de escena. ¿Sí? Y lo último, bueno, ¿les sorprendió alguna parte de la historia de Ruth y Noemí? Creo que aquí hubo partes bastante interesantes y es una historia bien bonita. Nuevamente les recomiendo que cuando tengan el tiempo, es un libro muy pequeño, son solamente 4 capítulos, tiene su propio libro dedicado en la Biblia y vemos el impacto tan grande que tuvo, ¿no? Eh, de Noemí con Ruth, con Boaz, a través del hijo que tuvieron, viene parte de la genealogía de Jesucristo. Pero incluso algo que es importante recalcar también, que empata un poco con la presentación de la semana pasada sobre Rahab, la prostituta. Eh, no sé si lo recuerdan, pero mencionamos que Rahab es la mamá de Boaz. Así que, Oh, exactamente. Así que Dios sabe los planes que tiene. En el lineaje de Jesús hay prostitutas, hay moabitas, hay toda la gente que hoy en día diríamos que no tendría ni siquiera por qué dirigirse a Jesús. Todos son parte de su historia y Dios los utilizó grandemente para su plan redentor. Así que no dejen que las circunstancias de las cosas que pasan en sus vidas generen amargura, generen etiquetas y no permitan que eso sea un impedimento para que Dios los use. Dios nos puede usar a cualquier en cualquier momento, en cualquier situación, seamos principiantes en nuestra fe, seamos bebés en nuestra fe o seamos personas que hemos estado caminando con Dios por muchos, muchos años o personas que toda su vida crecieron con Él. Dios puede utilizar a cualquier persona en cualquier momento. Así que bueno, las invito a que reflexionen en estas preguntas y que tienen algo que